Hola, bienvenidos a este primer video del curso de teoría de gráficas o teoría de grafos. Comenzaremos dando las definiciones elementales necesarias para entender lo que es una gráfica, lo que es un vértice, lo que es una arista, etcétera, antes de comenzar a demostrar algunas propiedades básicas que cumplen todas las gráficas. Al menos para los primeros temas no es necesario eh, conocimiento previo. Entonces vamos a comenzar. Vamos a definir lo que es una gráfica como un par ordenado B de G, A de G, donde B de G es un conjunto cuyos elementos son llamados vértices, denotados usualmente por B1, B2, B3, etc. Eh, y A de G es un conjunto cuyos elementos son llamados aristas, denotados usualmente por E1, E2, E3, etc. Esta es la forma abstracta de definir a una gráfica. Más adelante vamos a ver cómo representar una gráfica eh, mediante un dibujo. Entonces vamos a continuar. Eh, una primera observación que podemos hacer es que los conjuntos B y A son disjuntos, es decir, no comparten elementos entre sí. Hasta el momento no hemos dicho quiénes son los elementos de B y de A, solamente les llamamos vértices y aristas, pero hasta ahí. Entonces es importante hacer esta primera observación. Por otro lado, eh, una segunda observación que haremos es que a cada arista en A se le van a asignar dos vértices en B, digamos BI y BJ, a los cuales se les suele llamar extremos de la arista. Esto ya nos va dando una idea de cómo representar a una gráfica mediante un dibujo. Y es lo que vamos a hacer a continuación. Pero antes introducimos notación. Si BI y BJ son vértices extremos de una arista E en la misma gráfica, G, entonces vamos a poder escribir a la arista como BI, BJ. Notemos que no le estamos poniendo coma, es simplemente una manera nueva de representar a una arista mediante sus extremos. Vamos ahora sí con ejemplos. Entonces, sea G una gráfica cuyo conjunto de vértices son B1, B2 y B3 y conjunto de aristas son B1, B2, B1, B3 y B2, B3. Entonces, podemos representar el conjunto de vértices mediante puntos, en este caso los puntos de color rojo, y al conjunto de aristas mediante segmentos que unen a dichos vértices según la definición de las aristas de G. En este caso, tenemos a la arista B1, B2, a la arista B1, B3 y a la arista B2, B3. Entonces es bastante intuitivo el representar mediante un dibujo a una gráfica. Solo hay que ver quiénes son los vértices y quién es el conjunto de aristas. Tenemos un segundo ejemplo donde el conjunto de vértices es B1, B2, B3, B4 y B5 y el conjunto de aristas es B1, B2, B1, B3, B3, B4 y B2, B4. Entonces, tenemos 5 vértices representados por los puntos en color rojo y tenemos a el conjunto de aristas, en este caso tenemos B1, B2, tenemos B1, B3, B3, B4 y finalmente B2, B4. En este ejemplo tenemos un vértice que no está conectado a ningún otro. Entonces, por el momento no estamos dando eh,
restricciones a la gráfica. Entonces, eh, al menos esta gráfica G está bien definida. Ahora, no hay una única forma de dibujar a una gráfica. Notemos que la siguiente gráfica que voy a dibujar es la misma que la que ya está dibujada. Entonces vamos a llamar a estos vértices B1, B2, B3, B4 y B5. Y según la definición de la gráfica G, tenemos que B1, B2 es una arista, B1, B3 también es una arista en G, así como B3, B4 y B2, B4. Entonces, visualmente, estas dos gráficas son eh, distintas en la forma en cómo se dibujaron, pero según la definición de G, son la misma gráfica. Más adelante veremos algunas propiedades, como por ejemplo, esta gráfica es aplanable. ¿A qué me refiero con esto? A que se puede dibujar la gráfica de tal forma que las aristas en G no se intersecten entre sí, como en la primera gráfica que dibujamos. Ahora vamos con un no ejemplo. Tenemos una supuesta gráfica dibujada aquí, donde tenemos a los vértices B1, B2, B3, B4 y B5, las aristas B1, B2, B2, B3, B4, B5, y tenemos aquí un segmento el cual no tiene vértices extremos. Por lo tanto, según nuestra definición y las observaciones que hicimos al inicio del video, esta no es una arista bien definida. Toda arista tiene extremos y en este caso este segmento no tiene extremos. Por lo tanto, esto no es una gráfica. Entonces, puedes empezar a dibujar distintos tipos de gráficas. Te sugiero que primero definas un conjunto de vértices, un conjunto de aristas y posteriormente dibujes esa gráfica. Deja volar tu imaginación por un momento y ponte a dibujar cualquier gráfica que se te ocurra. Nuevas definiciones. Vamos a tomar una gráfica G y a la cardinalidad del conjunto de vértices le vamos a llamar el orden de la gráfica G y a la cardinalidad del conjunto de aristas le vamos a llamar tamaño de G. Regresamos a nuestros dos ejemplos y entonces en el primero el orden de la gráfica es 3, puesto que tenemos 3 vértices, y el tamaño de la gráfica es también 3 porque tenemos 3 aristas. En nuestro segundo ejemplo tenemos que nuestra gráfica es de orden 5 porque tenemos 5 vértices y es de tamaño 4 pues tenemos 4 aristas. Continuamos con las definiciones, sea G una gráfica y B un vértice en el conjunto de vértices de G. A las aristas de G, tales que B es extremo de cada una de estas aristas, se les llama aristas incidentes a B en la gráfica G. Y tenemos aquí un esquema de las aristas incidentes a un vértice B. Aquí hago notar que estas aristas son incidentes a B en la gráfica G, puesto que en muchas de las demostraciones que haremos a lo largo del curso eh, iremos construyendo nuevas gráficas donde puede ser que las aristas incidentes a un vértice en una gráfica ya no lo sean en una nueva gráfica. Entonces es importante decir en cuál gráfica son incidentes estas aristas. Nuevamente tomemos una gráfica G y ahora tomemos dos vértices B y W en la gráfica, tales que son extremos de una misma arista.
Entonces vamos a decir que B y W son vértices adyacentes en la gráfica G. Y tenemos aquí nuevamente un esquema. Tenemos a los vértices B y W que están conectados por una arista y por lo tanto son vértices adyacentes en una gráfica G. Vamos a tomar nuevamente una gráfica y vamos a decir que una arista E en la gráfica G es un lazo si tiene un único vértice extremo que llamamos V. Y aquí está en pantalla la forma gráfica de un lazo, es decir, una arista que comienza y termina en el mismo vértice. Con la definición anterior, vamos a tomar nuevamente una gráfica G y vamos a llamarla gráfica simple si ésta no contiene lazos y para cualesquiera par de vértices en la gráfica existe a lo más una arista que une a este par de vértices. Entonces tenemos en pantalla un par de ejemplos y un par de no ejemplos. Podemos notar que en las primeras dos gráficas no tenemos lazos y tampoco tenemos vértices que estén unidos por dos aristas. Caso contrario a los no ejemplos, donde tenemos aquí un par de vértices en la primera gráfica unidos por dos aristas, por lo tanto esta gráfica no es simple, y en el segundo no ejemplo tenemos un lazo, por lo tanto tampoco va a ser una gráfica simple. Vamos con la última definición del video, sea G una gráfica, y vamos a llamarla gráfica finita si el conjunto de vértices y el conjunto de aristas de dicha gráfica son finitos. Existen gráficas cuyo conjunto de vértices son infinitos, pero al menos en este curso no las vamos a considerar. Vamos a considerar únicamente gráficas finitas y gráficas simples, es decir, sin lazos ni aristas dobles entre dos vértices. Entonces, hasta aquí este video y en el próximo vamos a definir más conceptos, a introducir algunos tipos de gráficas particulares que vamos a utilizar durante todo el curso y a probar las primeras propiedades que satisface una gráfica. Hasta la próxima.